la Asamblea Constituyente, cuando vemos en una misma mesa a Fuerza Popular y a Perú Libre. A propósito de esto, hay un texto, un libro que acaba de ser publicado, que es Constitución Económica del 93, Verdades y Mitos, cuyo autor, lo tengo aquí, es Andrés Calderón. Y la verdad que yo lo estaba revisando rápidamente desde ayer. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y respecto al capítulo económico se han dicho un montón, ya no de mitos, sino de mentiras. Es decir, se apunta al capítulo económico. ¿Por qué es importante entender lo que nos sostiene económicamente en nuestro país? Muchas gracias por la invitación, Mónica, ¿no? Y yo creo que algo que genera que haya esta discusión constante es probablemente la poca información en sencillo de cuáles son las reglas básicas que sostienen nuestra economía, ¿no? Claro. La autonomía del Banco Central, ¿por qué es importante? Si no fuera autónomo, claro, ¿dónde estaríamos? No, ¿dónde estaríamos? Podríamos tener una inflación similar a la que ahorita enfrenta Argentina y ni que decir a la que puedan estar enfrentando países como Venezuela, Lo ¿no? que tuvimos entre el 85 y el 90. Exactamente, ¿no? O sea, esta autonomía que evita que la intervención, por ejemplo, en la política monetaria se preste a vaivenes políticos, a intercambios de favores a los que realmente estamos acostumbrados y nos asustan. Felizmente no las tenemos porque existen ciertos candados en nuestra Constitución que dice que estas decisiones de política monetaria se tienen que tomar de manera técnica y autónoma. Hemos escuchado en un montón de oportunidades que, por ejemplo, existen o han existido estos cárteles de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay Lavajato, Club de la Construcción. Exactamente. ¿No? Sí. Por esta Constitución. Sí, eso también es... Eso es... No, directamente... un mito. Y acá estamos spoileando algunas cosas del libro, pero claro, ciertamente es un mito. Por el contrario, la Constitución tiene un artículo explícitamente que prohíbe los cárteles, que sanciona también el abuso de posición de dominio. Un artículo que permite que haya un control de concentraciones empresariales, porque la Constitución se basa en la idea de que haya competencia que favorezca a los consumidores. Quienes falsean la competencia, o sea, los Lavajato, el Club de la Construcción, son los enemigos del capítulo. Entonces, no le echemos la culpa al incumplimiento de la Constitución a la Constitución, cuando la Constitución más bien busca lo contrario. Y otra de las discusiones, y además se ha puesto varias veces, recordemos lo que hacía Aníbal Torres y Pedro Castillo y todo su gabinete, hablaba de que acá había que acabar con los monopolios, ¿no? Eso también cómo está vinculado al tema de la Constitución. Claro, a ver, los monopolios es una situación que puede ocurrir en algún mercado. Hay monopolios naturales, pero hay otros monopolios que se pueden dar temporales. Claro. Lo que hace la Constitución es, dice, yo no voy a negar la economía, yo no voy a negar las decisiones de los consumidores, pero sí voy a atacar los abusos que se puedan producir, como por ejemplo, ¿no?, el abuso las herramientas. Exactamente, el abuso del poder económico. También otra forma de atacar los monopolios es a través de un sistema de control de concentraciones como el que ya contamos y que es perfectamente compatible con el régimen constitucional, ¿no? Otra cosa que se dice, Andrés, y es también, digamos, casi una perversidad de la izquierda, hay que señalar. Muchas veces se habla de que los precios están altos porque no se controlan. Digamos, efectivamente la Constitución no te permite controlar porque estamos hablando de oferta y demanda. Claro. Pero también aquí se desviste el mito de que lo vincula justamente a este capitalismo inhumano, ¿no? Claro, o sea, lo que hay que ser muy conscientes es que las normas no cambian realidades, ¿no? O sea, no es que, claro, por una Constitución mágica va a haber mayor riqueza, menor pobreza, los precios van a bajar, ¿no? El tipo de cambio se va a mantener estable. No, lo que nos establece la Constitución es una aspiración muy básica, que es, estas son las reglas elementales que son acordes con la economía y vamos a empoderar a los ciudadanos para que ellos tomen las decisiones y eventualmente, digamos, si los precios suben es porque hay una escasez de la oferta, hay una mayor demanda e interés de los consumidores, y si bajan es porque felizmente estamos en un escenario más competitivo. La Constitución no nos va a cambiar la realidad, pero sí nos puede dar ese mínimo vital como para que estas decisiones económicas se tomen en mayor beneficio de los ciudadanos. Lo estupendo de este manual, porque en realidad es un manual para entender la Constitución y está explicado con manzanitas, es que efectivamente nos dice qué cosa señala la Constitución y cuál es la mentira o el mito, ¿no?, que se discute. Entonces te pone ejemplos muy elementales que cualquiera puede entender. Y eso sería estupendo, por ejemplo,
si incluso llegara a las escuelas de secundaria, porque lo que se necesita es no entender o defender una constitución, sino porque hemos sobrevivido, a pesar de todos los cataclismos políticos que hemos tenido, es por tener una constitución como la que tenemos en el capítulo económico, ¿no? Te agradezco mucho las palabras porque en realidad eso es lo que buscamos cuando la Cámara de Comercio de Lima me convoca para hacer este estudio y que finalmente se convierte en un libro. Era ayudar a que la gente en general, no solamente los abogados constitucionalistas, no solamente los economistas, es que hablan en difícil, pues, dominen este texto, ¿no? Y a mí me encantaría, y de hecho me gustó mucho cuando una vez una amiga mi hermana me comparte una foto de un niño de 13 años que había comprado el libro porque quería entender eso, ¿no? O sea, sabía que se discutía mucho, pero dice, oye, por fin puedo leer algo que me hable a mí, ¿no? O sea, que no le hable a los expertos. Y yo creo que es importante tener esta discusión no a puertas de una elección, sí, claro, ¿no? Sí, porque en ese momento es muy atropellado, es muy difícil que la gente tome distancia y emprenda a distinguir aquellos discursos que son más populistas, convenidos, de aquellos que realmente lo que hacen es informarle y contar las cosas como son. Ahora, la Constitución del 93 ha tenido muchos cambios. Sin embargo, hay que decir que en el tema justamente el capítulo económico no lo ha tenido. Y la pregunta sería, Andrés, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos, digamos, los seguros económicos y financieros que tenemos con todo lo que nos ha ocurrido en el Perú? Creo que hubiera pasado probablemente lo que ocurrió con la Constitución del 79, ¿no? No todos los países tienen reglas económicas en la Constitución, o no todas son tan estrictas. Simplemente se explica por la realidad que cada país enfrenta. La nuestra tuvo entre los años 70 y 80 un Estado con bastante discrecionalidad al punto de ser arbitrario en sus decisiones. Cuando constituyó una empresa, cuando efectuó gasto fiscal. Y esa es otra cosa, las empresas pequeñas están protegidos por este capítulo económico. Sin duda, claro. ¿No? Porque también dicen que no, ¿no? De hecho, el artículo inicial del 58 hace referencia a que el Estado interviene principalmente en sectores como salud, educación, pequeña y microempresa, ¿no? Entonces, claro, y se consigna como derecho, salud y educación, que también fue una discusión política que aquí está muy bien explicado. ¿Lo presentas cuándo? Se presenta este viernes 4 a las 2 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Bueno, la verdad que vale la pena. Es un manual, es un libro casi de bolsillo. Y yo sugiero, y ojalá que el Ministerio de Educación, no porque estés acá, sino porque es necesario que la gente en el colegio y en las universidades pueda entender perfectamente de lo que se trata, proteger, ¿no?, el capítulo económico de la Constitución que nos ha permitido crecer o defendernos, por lo menos defendernos de todo lo que ha ocurrido últimamente. Lo importante es que estemos informados. Estamos informados, sí. Estemos informados. Gracias. Muchas gracias, Calderón, por estar con nosotros y la verdad recomendable este texto. Muy bien, ahora nos vamos con...